Ferdinand de Saussure, considerado el padre de la lingüística, desarrolló la teoría de las relaciones sintagmáticas en su obra Curso de Lingüística General. Buen día, mi nombre es María Pimentel. En compañía de Briangelis Pérez abordaremos los temas de las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas. Para Saussure, las relaciones sintagmáticas se refieren a las relaciones combinatorias entre los elementos sucesivos en el enunciado. Estas relaciones se dan en presencia de otros elementos lingüísticos y están presentes en la cadena del habla. Los elementos se alinean uno detrás del otro, en consecuencia del habla y forman un sintagma, que consiste en dos o más unidades consecutivas. Estas relaciones sintagmáticas reflejan la linealidad del signo lingüístico y tienen un carácter finito. Para el autor, la estructura de las relaciones sintagmáticas se caracteriza por la combinación lineal y ordenada de los elementos lingüísticos en el discurso. Estas relaciones se establecen entre los signos que están presentes en el mismo sintagma o en la misma oración. Cada signo adquiere su valor en relación con los signos que le preceden y los que le siguen. Las reglas de cada lengua determinan las combinaciones entre los signos y el orden que deben tener en una oración. Por otra parte, las relaciones sintagmáticas se caracterizan por ser combinatorias y lineales. Estas relaciones se establecen entre los elementos sucesivos en el enunciado y están presentes en el discurso. Cada elemento adquiere su valor en relación con los elementos que le preceden y los que le siguen. Estas relaciones son directamente observables y se dan en presencia de otros elementos lingüísticos. Cabe mencionar que las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas están estrechamente relacionadas en el estudio del lenguaje. Las relaciones sintagmáticas se refieren a las combinaciones lineales y ordenadas de los elementos lingüísticos en el discurso. Estas relaciones se establecen entre los elementos sucesivos del enunciado y están presentes en el habla. Ambas relaciones son complementarias y no pueden concebirse por separado. Las relaciones sintagmáticas se refieren a las combinaciones lineales y ordenadas de los elementos lingüísticos, en el discurso, por supuesto. Estas relaciones se establecen entre los elementos sucesivos del enunciado y están presentes en el habla. Por ejemplo, en una frase como "el perro ladra", los elementos el, perro y ladra están relacionados sintagmáticamente. No obstante, las relaciones paradigmáticas se refieren a las relaciones de sentido existentes entre los signos de la misma categoría sintáctica. Estas relaciones son asociativas y se dan entre las unidades simultáneas, formando el paradigma. Por ejemplo, en una lista de palabras como perro, gato, pájaro, las palabras están relacionadas paradigmáticamente porque comparten la categoría de animales. Para concluir, las relaciones sintagmáticas son directamente observables y están presentes en el discurso. Estas relaciones se basan en la combinación lineal y ordenada de los signos en el enunciado.
soy Virangelis Pérez. Seguidamente doy paso al concepto de relaciones paradigmáticas. Es clave en la lingüística que se refiere a las relaciones de sentido existente entre signos de la misma categoría sintáctica. Estas relaciones son asociativas y se dan entre unidades que forman un paradigma, es decir, un conjunto de elementos que pueden ocupar una misma posición en la estructura sintáctica y que pueden sustituirse mutuamente. Por ejemplo, las palabras mensa y peso son paradigmáticas porque pueden ocupar la misma posición en una oración y tienen relaciones de sentidos similares. Un autor que habla sobre ello es Thomas Kuhn. Es conocido por su libro La estructura de las revoluciones científicas, donde introduce el concepto de paradigma en la ciencia y cómo los cambios de paradigma o revoluciones científicas transforman la visión del mundo científico. En cuanto a la estructura paradigmática, implica una relación vertical de los signos por ausencia de otros elementos lingüísticos. Por ejemplo, todas las desinencias de un radical verbal están en relación paradigmática. En donde aparece una, puede aparecer cualquiera de las demás del paradigma verbal sustituyéndola. Por otra parte, están las características de la relación paradigmática. Están en el contraste. Cada elemento de un paradigma se define por su contraste con otros elementos del mismo conjunto. Por ejemplo, en el paradigma de los tiempos verbales, el presente se contrasta con el pasado y el futuro. Asimismo, la selección. Al formar oraciones, seleccionamos entre un conjunto de posibilidades paradigmáticas. Por ejemplo, elegimos entre sinónimos para expresar una idea con la connotación deseada, sin olvidar la complementariedad. Las relaciones paradigmáticas complementan las relaciones sintagmáticas, que son las relaciones de combinación entre elementos que concurren en la cadena hablada o escrita. Estas relaciones son cruciales para entender cómo funciona el lenguaje y cómo los hablantes crean significados a través de sus elecciones lingüísticas. Las relaciones y diferencias entre las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas son dos tipos de relaciones lingüísticas fundamentales que se establecen entre las unidades de un idioma, donde son lineales y se refieren a la combinación de unidades lingüísticas que se presentan en una secuencia en el discurso, y entre ellas hay unidades que comparten una categoría sintáctica. Estas relaciones son intuitivas y ausentes en el discurso directo en cuanto a las paradigmáticas. Entre ellas se establecen entre palabras que pueden intercambiarse en un mismo contexto sin alterar la estructura gramatical de la oración. Hay diferencias. Entre ellas está la presencia versus ausencia. Las relaciones sintagmáticas son directamente observables en el discurso, mientras que las paradigmáticas requieren de intuición, ya que involucran elementos que no están presentes simultáneamente. Ejemplo de relaciones paradigmáticas: el niño es muy alegre. La palabra alegre puede ser reemplazada por otras palabras que expresan una cualidad del niño, como por ejemplo, el niño está triste, callado, sin cambiar la estructura gramatical de la oración. Cada uno de estos adjetivos pertenece al mismo paradigma y puede sustituir a los demás en esta posición específica de la oración. La elección de estos términos excluye automáticamente el uso de los otros en el mismo contexto sintáctico. En conclusión, ambas relaciones son complementarias y esenciales para la estructura del lenguaje y la creación de un significado. Muchas gracias.